Nacido en California en 1948, su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres y la terrible relación que tenía sobre todo con su madre, Clarnell Estate. La mujer, asustada de los juegos macabros de su hijo, al que le gustaba fingir su propia muerte, maltratar animales e incluso fingir su propia ejecución, le alejó rápido de sus hermanas por miedo a que pudiera hacerles algo. Pronto acabó viviendo con sus abuelos paternos, Ed Kemper I y su esposa, Maude, en una amplia granja de 3 hectáreas. Sin embargo, tampoco allí consiguió adaptarse bien. Pese a su coeficiente intelectual de 145, le costaba socializar, abrirse a otras personas e incluso entender cómo funcionaban. Y para ese momento tenía 15 años y ya medía más de 2 metros, pesaba más de 120 kilos y sus compañeros le consideraban un gigante. Sin embargo, con lo que Ed estaba verdaderamente obsesionado es con lo macabro. Fantaseaba con acabar con la vida de la gente, sobre todo con decapitar, hasta que finalmente mató a sus abuelos simplemente por el hecho de saber qué se sentía. A causa de esto le ingresaron en un hospital psiquiátrico durante 5 años, donde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Pero no sirvió de nada. Kemper era tan listo que aprendió muchísimo de criminología y psiquiatría y consiguió convencer a sus médicos de que le dejaran en libertad. Así, a los 21 años volvió a California con su madre, que trabajaba en la universidad. Sus discusiones siguieron y él comenzó a obsesionarse con hacer daño a las estudiantes universitarias del campus, simplemente para hacer daño a su madre. A Ed le encantaba conducir y centenares de estudiantes se subían a su coche haciendo autostop. Así tuvo la oportunidad perfecta de acabar con la vida de sus 2 primeras víctimas, Marianne Peste y Anita Luchessa, 2 jóvenes estudiantes de 18 años. Aunque según contaría el propio Kemper más tarde, sintió que fue muy torpe durante este proceso. Consiguió quedarse con las cabezas de las jóvenes. Eso sí, estaba dispuesto a perfeccionar su método. Hoy, en Terrores Nocturnos, Ed Kemper, parte 2. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Estamos en 1972. Ed Kemper seguía recorriendo las calles de California con su Ford Galaxy, llevando a decenas de autoestopistas. Casi todas las noches salía en su coche a buscar universitarias que hicieran autostop y recorría cientos de kilómetros. Iba preparado con su arma, con cuchillos, mantas, bolsas de plástico, solo por si acaso se daba la ocasión. Pero durante unos meses nunca surgió. Tenía las fotos Polaroid que había hecho de las víctimas de su primer crimen y además había desarrollado una especie de obsesión a la que él llamaba cariño con Marianne Peste. Sin embargo, su obsesión con repetir su fantasía era cada vez mayor. Su compulsión era cada vez mayor. Necesitaba revivir lo que había pasado, mejorarlo, perfeccionarlo. A veces sus compulsiones aumentaban cuando estaba furioso. Otras simplemente sale por la noche pensando en cortar carne. Y sabía que la policía no estaba haciendo nada por encontrar a sus primeras víctimas. Lo sabía de primera mano porque había conseguido fingir ser amigo de un grupo de policías locales para sacarles información sobre el caso. Así llegó el 14 de septiembre de 1972, cuando Ed Kemper vio a una joven de 15 años y de aspecto asiático en la parada del autobús. Su nombre era Aiko Koo y habitualmente era muy prudente. No solía hacer autostop, pero el bus no llegaba y temía llegar tarde a su clase de baile. Y el aparentemente amigable Ed Kemper le ofrecía llevarla. Así que finalmente aceptó subirse a su coche. Kemper primero dio unas vueltas por la autopista para despistar, pero Aiko era lista.
Se dio cuenta de que estaba intentando secuestrarla y comenzó a gritar. Fue entonces cuando Kemper le puso una pistola sobre las costillas y le aseguró que no quería hacerle daño, que simplemente él quería quitarse la vida y necesitaba que alguien escuchara sus últimas palabras antes de hacerlo. Pero por supuesto, esa no era su intención. Kemper se dirigió a las montañas y paró el coche. Allí ató y amordazó a Aiko para que escuchara sus últimas palabras, dijo. Pero lo cierto es que Kemper tapó su nariz y su boca, la sacó fuera del coche y la forzó. Camino a su casa le entró sed y con el cuerpo de Aiko aún en su coche, paró en un bar a beberse una cerveza. Al llegar a su apartamento, le dio el que se convertiría ya en su tratamiento habitual al cuerpo de Aiko. De nuevo, guardó la cabeza y las pertenencias de Aiko como trofeo. Tan solo unas horas después, y esta es una de las partes más perturbadoras de este caso, Ed Kemper condujo con la cabeza de Aiko en su maletero, a ver a su psiquiatra para una de esas visitas de rutina que tenía que hacer cada cierto tiempo para que comprobaran el estado de su salud mental. El diagnóstico: los psiquiatras dictaminaron que ya no representaba una amenaza ni para la sociedad ni para sí mismo. Ed Kemper era totalmente libre. Poco a poco, Ed Kemper siente que está mejorando. Cada vez es más fácil para él escoger a sus víctimas, completar su ritual, guardar sus trofeos y deshacerse de ellas sin que nadie sospeche siquiera nada. Pero eso significa que cada vez pasa menos tiempo entre víctima y víctima, que cada vez se vuelve un poco más atrevido. Para sentir lo que sintió la primera vez, tiene que ir un paso más allá cada vez. Estaba mejorando en ello. Cada vez era menos detectable y empecé a hacer alarde de esa invisibilidad. Una de esas cabezas fue la de Cynthia Scal, a la que todo el mundo llamaba simplemente Cindy, una estudiante de magisterio que tuvo la mala fortuna de cruzarse con Kemper la lluviosa noche del 8 de enero de 1973, mientras iba hacia Cabrillo Community College de Santa Cruz. Kemper utilizó el mismo modus operandi que con Aiko, pues hizo algo aún más enfermizo que todo lo anterior. Él llevó el cuerpo de Cynthia a casa de su madre, que esa noche había salido, lo metió en un armario y esperó. Su madre volvió, estuvo en casa y se fue a dormir, mientras el cuerpo de Cynthia estaba allí. A la mañana siguiente, cuando Klarner se fue a trabajar, Ed aprovechó para sacar el cuerpo. Ed Kemper salió impune de nuevo, pero este crimen iba a cambiar las reglas del juego. Y gracias a eso comenzó a conectar algunos puntos. En solo unos meses habían desaparecido o muerto al menos 3 jóvenes universitarias cerca del campus de California que habían hecho autostop previamente. A causa de eso, los agentes dieron un aviso a las chicas universitarias para que, si hacían autostop, solo se subieran a los coches de aquellas personas que tenían un pase para entrar en el campus, que estaban marcados con una pegatina con la letra A. Sin embargo, esto a Kemper no le preocupó. ¿Por qué? Porque hacía meses que él había conseguido que su madre le diera un pase como esos para circular libremente por la universidad. Es decir, para sus víctimas, él seguía siendo un conductor de confianza. Pero en esta ocasión, Kemper cometió un error. Hacía tan solo unos días que en una de esas veces, en la que se tomaban unas cervezas en un bar local con los policías de la zona, les había contado que se había comprado una pistola nueva. Una que podría coincidir con el arma que había acabado con la vida de Cynthia Scal, tal y como habían podido descubrir en sus restos. Y uno de los policías acabó sospechando de él. Tanto es así que acabó por mandar a varios agentes a su casa
simplemente por si acaso, por ver si tenía más armas, si tenía pistolas sin licencia o si quizás había algo más. Tal y como contó Ed Kemper en una de sus primeras entrevistas, esos agentes le detuvieron, sí, pero nunca supieron lo cerca que realmente habían estado de descubrir que él era el famoso asesino en serie que estaba suelto en California y al que en los medios ya se le conocía como el asesino de las colegialas. Los llevé a mi casa, fuimos a mi habitación. Abrieron las puertas del armario y vieron que tenía un rifle de alta potencia, con una mirilla telescópica. Allí tenía también los efectos personales y las identificaciones de las 2 últimas estudiantes con las que había acabado 2 meses antes. Estaban justo al lado de las armas, en ese armario, en una caja. Cuando me arrestaron por tener todas esas armas y registraron el resto del armario para ver si había más pistolas o algo más, no pudieron evitar darse cuenta de que allí había también un bolso. Dentro estaban los efectos personales de las 2 últimas víctimas. Y yo me di cuenta y enseguida dije: «Oh, discúlpenme, acabo de recordar algo». Y al instante respondió a lo que yo estaba diciendo. Mi mano se mueve para cerrar esa puerta y salimos afuera. Seguro que él estaría pensando: «Este es un tipo muy amable y servicial». Ed salió impune de esta detención, pero cada vez era más incapaz de controlar sus impulsos. Las cabezas que guardaba y las fotos ya no eran suficientes, y sobre todo cuando se enfadaba, Ed sentía que necesitaba cortar carne. Cada vez que Ed estaba furioso, una víctima... No entendía por qué su madre nunca le presentaba a una de esas preciosas jóvenes universitarias con las que trabajaba. Su madre tenía acceso a jóvenes mujeres que podrían ser para él, y ella se las negaba. Pero Clarnell tenía claro que jamás se las presentaría. No se las merecía, no confiaba en él y temía que pudiera hacerles daño, ¿no? Así que esa noche, tras la discusión con su madre, salió de su casa furioso, con la excusa de que iba al cine. Ed condujo durante largo rato por la zona del campus de la Universidad de California, hasta que vio a Rosalind Thorpe, que salía de su clase nocturna de lingüística y psicología. Así que Rosalind se subió a su coche sin dudarlo. De hecho, estuvo hablando animadamente con Kemper sobre un montón de cosas que, desgraciadamente, Ed no escuchó, porque solo estaba pensando en cómo acabaría con ella. Entonces vio a una joven estudiante de rasgos asiáticos haciendo autostop y se dijo a sí mismo que necesitaba acabar con la vida de 2 personas, como la primera vez. Allison Liu tampoco dudó de él, sobre todo porque además vio que no estaba solo, sino que Rosalind ya estaba con él, y eso fue suficiente para que la joven se subiera a su coche. Poco después, Ed, Rosalind y Allison iban solos por la carretera. Y la primera chica seguía con esa cháchara que Kemper consideraba insoportable. Así que sin pensárselo 2 veces, casi sin esperar a parar el coche, Kemper levantó su Ruger y la disparó justo en el momento en el que Rosalind abría la boca para decir algo más. Murió inmediatamente de un tiro en la sien. No fue tan fácil con Allison. La joven gritó al ver el cuerpo de Rosalind y la pistola en la mano de Ed, y se acurrucó en un rincón del asiento trasero, obligando a Ed a girarse para alcanzarla con la pistola. Kemper falló los 2 primeros tiros, pero el tercer disparo dio en la sien de la chica, aunque realizó un 4.º disparo para asegurarse. Tras parar el coche, guardó los 2 cuerpos en su maletero, se limpió la sangre y volvió a casa de su madre. Así que los metió en su maletero y se deshizo de ellos en un acantilado de San Francisco, pensando que así la policía no conectaría esos crímenes con los que se habían cometido en California. Unos días después, tiró las pertenencias de las chicas y su pistola al mar. Kemper estaba en la cima, lo sabía, era inteligente. Buscaba una y otra vez repetir lo que sintió aquella primera vez que mató, pero parecía imposible.
Por más atrevido que se volviese, por más que humillase a su madre con los cuerpos, por más que fuese un paso más allá, cada vez obtenía menos placer con sus crímenes, cada vez tenía que hacer más para obtener menos alivio. Sabía que había llegado el momento de hacer algo más, algo nuevo. A la vez, según la versión que él ha dado muchos años después, comenzó a apiadarse de las estudiantes a las que mataba. Eran chicas jóvenes que no habían hecho nada, que podrían tener familia, que podrían haber formado su propia familia si él las hubiese dejado. Así que se convenció de que ya no habría más colegialas. Pensó entonces en matar a todos los vecinos de su vecindario. Se lo imaginaba muchas veces, un vecindario fantasma lleno de cuerpos. Pero luego lo pensó mejor. ¿No era acaso su madre la raíz de todos sus males? Solo mataba a estudiantes como venganza hacia ella. Ella era la que odiaba, la que le enfadaba. Si quería acabar con todo, debía acabar con ella. Así llegó el 20 de abril de 1973, el Viernes Santo de ese año. Y sucedió lo siguiente. Lo ha contado el propio Ed Kemper una y otra vez y casi con las mismas palabras exactas a lo largo de toda su vida, en las múltiples entrevistas que ha dado. Una semana antes de matarla, ya sabía que iba a matarla. Y ese día ella se fue a una fiesta, volvió a casa cansada y se fue a dormir. Yo estaba despierto en ese momento, salí de la habitación, fui hacia su cama y estaba recostada, leyendo un libro, como había hecho miles de noches antes. Y dijo, oh, supongo que ahora vas a querer quedarte toda la noche despierto para hablar. Mierda. La miré y dije, no. Dije buenas noches. Y sabía que iba a matarla. Ya sabes, tenía la mente fría y decidida. Y esa fue la primera vez en 10 años que lo vi de esa manera. Quiero decir, tan intensamente. Tanto que honestamente duele. Porque no soy un lagarto. No soy una roca que simplemente salió de ella. Sino que salí de mi madre y en un ataque de ira regresé a ella. Durante 7 años ella dijo, no he tenido relaciones con ningún hombre por tu culpa, mi hijo asesino. Esa era una de nuestras discusiones frecuentes. Así que le corté la cabeza y yo mantuve relaciones con su cuerpo. Era un desafío. 6 mujeres jóvenes habían muerto por la forma en que crió a su hijo y por la forma en que su hijo fue criado. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Supongo que querías sentarte toda la noche y hablar. Oh Dios, ojalá lo hubiera hecho. Pero ese no fue el único asesinato que cometió aquel día. Kemper estaba ansioso. Necesitaba acabar con alguien más, como si acabar con la pobre Clarnell no hubiera sido suficiente. Fue entonces cuando se le ocurrió una coartada. La ausencia de su madre en esa semana de Pascua tendría más sentido si, además de ella, faltara una amiga suya. Sería como si ambas hubieran hecho un viaje. Fue así como, todavía nervioso, Kemper se puso a rebuscar en los contactos de la mujer y dio con una gran amiga suya, Sally Hallett. Llamó varias veces a su teléfono, pero nadie respondió. Y casi como si fuera cosa de un terrible destino, a las 5:30 de la tarde sonó la puerta. Era Sally, que venía a ver a su amiga. Al parecer le había preparado una cena sorpresa y Sally estaba expectante. Ed abrió con normalidad la puerta y le dijo que efectivamente Clarnell estaba preparando todo, pero había tenido que salir a comprar los últimos detalles. Le pidió entonces que volviera a eso de las 7:30 y ella aceptó. En cuanto cerró la puerta, el corazón de Kemper se aceleró. Tenía lo que buscaba. Tenía a su presa y no iba a dejar pasar una oportunidad como esta. Así que preparó todas las herramientas, escondidas en varios puntos de la casa, y esperó a que volviera a sonar el timbre a eso de las 8. Esta vez sí, para dejar pasar a Sally. En cuanto ésta entró en el salón,
Kemper la atacó. Una vez terminó con ella, Ed salió de casa y se fue a un bar cercano a beber cerveza. A las pocas horas, una idea que le rondaba la cabeza le desveló. Hasta ahora, acabar con las chicas desconocidas que hacían autostop en la carretera no le señalaban a él como sospechoso. Pero la muerte de su madre y de una amiga de su madre sí que iba a hacer que la policía le interrogara. ¿Y si le pillaban? A la mañana siguiente, Ed se levantó con la idea de huir. Escondió el cuerpo de las víctimas por la casa, guardó las armas y se llevó el cuerpo de Sally para enterrarlo lejos de allí. Seguidamente llamó a la policía y pidió que le pasaran con el encargado de las investigaciones criminales. Tuvo que llamar una segunda vez, ya que por la mañana ese agente en concreto no estaba en las oficinas. La comunicación era mala, así que, nervioso, Kemper les gritó que había matado a 8 personas. También les dio su nombre y el número de su matrícula, además de la dirección de la casa de su madre para que pudieran comprobar lo que había hecho. Tenía que parar. Tenía que parar una vez que mi madre estaba muerta. Tuve casi una catarsis en ese momento. Me puse incluso físicamente enfermo en ese momento. Cuando ella murió, cuando la asesiné. Y una vez que había llegado a ese punto, no había forma de que pudiera parar. Desearía haberlo hecho antes. La gente no habría muerto. Esas personas, no cosas, esas personas todavía estarían con su familia, con sus seres queridos. Tendrían familia si yo hubiera tenido el coraje de tomar antes esa decisión. Muchos investigadores que han analizado posteriormente el caso de cerca están seguros de que estas palabras de Ed son solo eso, palabras. A esas alturas, el ego de un asesino en serie que todavía no ha sido capturado sale a la luz y Ed Kemper necesitaba regodearse de sus crímenes y enseñarle al mundo lo que había hecho. El desencadenante real para que se entregara fue que no llegó a escuchar ninguno de sus crímenes en la radio durante su vida. Nadie reconocería su obra si no se entregaba. No podría regodearse como ha hecho desde entonces en sus múltiples entrevistas contando con detalles cada uno de los casos en los que participó. En cuanto lo llevaron ante el fiscal Peter Chang, Ed contó absolutamente toda su historia. Enumeró su trayectoria criminal con todo lujo de detalles, contando uno a uno los asesinatos que había cometido. Respondió a todas las preguntas que los agentes le hacían y desde el minuto 1 se mostró colaborativo con las autoridades. Acompañó a los agentes a los lugares donde había arrojado los cuerpos de sus víctimas y la prensa que iba detrás no dudó en ponerle el mote de el decapitador de colegialas. Aunque uno de sus defensores era el abogado James Jackson, no pudo ayudar mucho a su cliente porque Ed Kemper le contó a la policía absolutamente todo lo que había hecho. También intentó que se le redujera la condena por padecer algún tipo de trastorno o por alguna enfermedad mental, pero ningún psiquiatra o psicólogo testificó a su favor. Aún así, cuando el juicio comenzó en octubre de 1973 y el juez le preguntó cómo se declaraba, Ed Kemper dijo: no culpable por locura. Tras más de 3 semanas después, el tiempo que duró el juicio, todos tenían muy claro que Ed Kemper no padecía ningún problema mental. Era un psicópata. Los sentimientos que tenía hacia esas mujeres surgían a raíz de la relación que había tenido siempre con su madre de amor-odio. Finalmente, dado que en aquellos años no existía la pena de muerte en California, Ed Kemper fue condenado a cadena perpetua por unanimidad de los allí presentes. Pero lejos de terminar su historia ahí y de convertirse en alguien odiado por la sociedad, Ed Kemper se convirtió en toda una figura mediática durante sus años en la cárcel. Al parecer, dado que tenía mucho tiempo libre,
decidió grabar varios audiolibros desde prisión. Había que reconocerlo. Aunque Ed era un verdadero psicópata, tenía un tono de voz que causó furor entre los lectores, a los que les encantaba escuchar el tono grave y pausado de Kemper leyendo los libros. Tal fue su éxito, que llegó a recibir varios galardones por estos audiolibros, y algunas asociaciones de ancianos le reconocieron su labor en algunos proyectos, como aquel que ayudaba a las personas ciegas a seguir leyendo libros de una forma distinta. De hecho, una pareja de invidentes llegó a ir hasta la cárcel para visitar a Kemper a pocos días de su boda y agradecerle todo el trabajo que había hecho grabando esos audiolibros. Esto, sumado a las numerosas entrevistas que concedió durante sus años en prisión, las que hemos estado escuchando a lo largo de todo este capítulo, hizo que la fama de Kemper jamás se apagara. Todo lo contrario. Y hasta aquí la historia de uno de los grandes criminales de la historia y más famosos. Pero como decimos siempre, los peores monstruos son humanos, así que desgraciadamente no es el primer asesino en serie, ni mucho menos el último. En nuestro capítulo extra de Patreon os hablamos de otro que podría ser el que más víctimas mató a lo largo de su vida. Un enfermero que él mismo confesó haber matado a más de 400 pacientes. Pero eso lo dejamos para el capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify. Y como siempre, si queréis tener una dosis de misterio diaria y conocer un poco más sobre lo que se esconde detrás de Terrores Nocturnos, ya sabéis que tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, terrores_TRN en YouTube, en Twitch y en nuestro Twitter, y Terrores Nocturnos en nuestro Facebook. Así que os esperamos.